o uno de los primeros ICOs o criptomonedas inmobiliarias del mundo. Bricks Asset Management es una empresa que nace en México. Yo soy fundador de ella junto con Alberto Aspurua, el señor de la camisa alegre. Bricks es una empresa que hace algo muy similar a lo que hace nuestro amigo Agustín en Estados Unidos, en Florida. Invierte en bienes raíces comerciales. Pero no me voy a enfocar mucho en la parte de cómo funciona el negocio. Me voy a enfocar en los vehículos que hemos creado para llegar hasta una criptomoneda. Él es Alberto, yo soy Diego. Somos desarrolladores inmobiliarios en México. Esto que ven aquí es un explorador de Etherscan. Etherscan es una criptomoneda basada en Ether, donde ahí caen varias tokens o monedas. Lo que ven del lado derecho de la pantalla, si se fijan, son estas como líneas de captura cuando pagan el predial, pero realmente lo que sucede ahí son intercambios de dinero. Como pueden ver, el explorador y las transacciones en criptomonedas son totalmente transparentes. Lo único que no ves es quién es el dueño del wallet. Ese número alfanumérico, 0A, B, C, es un wallet. Ahí es donde cae el dinero electrónico, que es dinero de verdad. ¿Cómo empezó este rollo? Aquí va la historia que les voy a platicar de cómo llegamos a esto, no tanto la parte del negocio. Nosotros somos desarrolladores. Este proyecto que ven ahí, de hecho estuvo nominado el año pasado en los premios ELDI. Este proyecto que ven ahí, lo que sucedía es que llegaba amigos y me decían, oye, te quiero comprar un departamento para mi hijo. Ah, pues está bien, te daba un departamento. Llegaban dos, a ustedes seguramente les sucede todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? De repente uno de mis amigos me dice, oye, ¿sabes qué? Plan está de hueva andar cobrando rentas, cambiando pisos, pinturas, bla, 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 ¿no? Entonces, no era tan buena inversión como se pensaba. De ahí pasamos a la parte comercial. Entonces, la parte comercial, lo que todos sabemos, mejores rendimientos, más plusvalía, etcétera, etcétera. Ahí se creó el fondo, ahí es donde realmente nace Bricks, la empresa que tenemos hoy día. Esto que ven aquí, esta plaza pedorra, es una plaza que está en el Estado de México. Los que no conocen el Estado de México es bastante feo en su gran parte. Esta plaza fue el inicio de Bricks y de ahí empezó a hacer el fondo ya como fondo donde invertían varias personas. Entonces, cuando empezamos con el fondo dijimos, bueno, ¿cómo lo escalamos? ¿Cómo lo hacemos más grande, no? Y nos dimos cuenta que las fibras se comían los centros comerciales muy grandes, las fibras estas que están en México. Y las plazas pequeñas generalmente se las queda la familia para que ahí coman sus hijos, coman sus nietos, coman sus bisnietos y nunca las venden, ¿no? Normalmente lo que siempre pasa en México. Entonces decíamos, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿De dónde sacamos carnita para meterla al fondo? Entonces, de ahí nos fuimos al mercado de Estados Unidos, a la Florida. Específicamente en la Florida, porque la familia de Alberto es de ahí de Florida. Es un buen mercado, lo que ya explicó nuestro amigo Agustín de International Capital, ¿no? ¿Cómo empezamos? Empezamos con un esquema de LLC. La LLC americana, la típica, es una empresa donde tú eres accionista y esa empresa compra o adquiere cada uno de los centros comerciales, cada una de las placitas. Nosotros empezamos sin capitales, sin herencias y básicamente empezamos sin nada. Empezamos de cero o menos. De ahí compramos esta placita que salió, si no me equivoco, en $1,5 millones. De ahí pasamos a esta, que ya costaba $1 millón. Y de ahí pasamos a esta, que ya van los 3 millones y feria. Con eso logramos llegar a casi $6 millones en activos en este esquema de LLC. Pero dijimos, bueno, ¿cómo escalamos? ¿Cómo hacemos que el negocio sea más grande? Y no sabíamos, entonces apelamos a la creatividad, ¿no? Regresando un poco a la historia de cómo empezamos a crear vehículos y acabamos con una criptomoneda. Entonces, cuando estábamos escalando, una casa de bolsa agarra y nos dice, oye, yo quiero entrarle con ustedes, pero tenemos que hacer un flex fund. Caray. Entonces decíamos, ¿qué es un flex fund, cabrón? ¿No? Entonces yo volteo a ver a este güey y este güey me dice, ¿eso cómo se come, cabrón? ¿No? Entonces no teníamos ni idea de cómo hacer un flex fund. Hola. Flex fund es una empresa española que lo que hace es bursatilizar activos.
Ahí estoy haciendo el comercial para FlexFund, cuando quieran, vean. FlexFund lo que hace, y les cuento una empresa, una historia que me contaron ellos mismos. Ellos tienen un cliente que tenía un Picasso. Y eran, si no me equivoco, eran 10 familiares. Entonces decían, oye, pues yo quiero vender mi parte, yo me quiero quedar el Picasso. Y entonces no se ponían de acuerdo. Pues, ¿qué hacemos, no? Ni modo que agarres el Picasso, lo partes en 10 y le das su cacho a cada quien, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Fueron con FlexFund y FlexFund bursatilizó de manera muy barata y económica en la bolsa de Viena el activo y le dio a cada uno de los familiares un pedazo de su Picasso, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí, en ese momento, cuando logramos ya bursatilizar el activo, que ya estamos listados en la bolsa de Viena con valores muy económicos, no necesitas el gran capital gigante para salir a la bolsa como es aquí en México o en otros países, sino en Viena es bastante económico y bastante fácil. Entonces ahí fue cuando mi amigo Alberto conoce a un geek de estos de las criptos y se juntan y nos dicen, oye, ¿por qué no juntamos un ICO, una criptomoneda con el fondo listado en Viena? Y entonces ahorita es cuando les paso el micrófono con mi amigo Alberto Aspura, que es la parte más técnica y quien les va a decir, porque todo el mundo tenemos esa idea de que haces una cripto y con la cripto te va a llover el dinero, y eso no es cierto. Necesitas muchísimas cosas más atrás para lograr que un ICO sea exitoso. Gracias. Hola, buenas noches. Antes que nada quiero comenzar con 2 frases y una analogía. La primera frase es, el que domina el prana, domina el universo. Y la segunda es, quien domina los mercados, domina el capital. Quiero que se queden con esto y lo vamos a ver cómo se va desarrollando la idea a través de que vamos conversando. Diego llegó a un punto en esta conversación que tenemos con ustedes y viene esta pregunta que ven en la presentación. ¿El blockchain lo resuelve todo? La respuesta es absolutamente no. Perdón, ¿tienen para pasar la presentación? Gracias. Definitivamente no. ¿Y por qué no? Porque lo primero es que muchas cosas las puedes resolver simplemente con una base de datos. O sea, que no es otra cosa que el blockchain, ¿no? Vamos a desmitificarlo. Es sencillamente un libro de contabilidad, no es otra cosa que eso, el cual es inviolable. Entonces, para que algo tenga sentido hacerlo en blockchain, lo primero es que tienes que afectar un ecosistema, o sea, un sistema de negocios que esté formado por varias partes. Entonces, es cuando vemos que por lo menos los tokens, ¿qué es lo que hacen? Creas un contrato, tienes inversionistas, una empresa que busca capital y tienes un token que no es otra cosa que una acción, un valor, un security, el cual tiene derechos económicos y derechos corporativos, igual que una acción. ¿Existe alguna otra solución? Definitivamente. Si tú crees que tu solución va en blockchain, de repente no, sencillamente es una base de datos. That's it, no necesitas otra cosa. Y en el caso del levantamiento de capital, esto es bien importante, que es lo que nos trae, es comenzar a usar los mercados de capital y el dinero institucional, ya que realmente es una caja negra que nos han vendido. Ir al mercado de capitales, señores, no está en chino, es algo posible. El tema es de fe y de quererlo hacer. ¿Por qué un ICO? O sea, ¿por qué se nos ocurrió la idea de un ICO? ¿Qué ocurre? Por un lado, el negocio inmobiliario es un negocio relativamente árido. O sea, todos son tabiques, cemento, finanzas, es más o menos lo mismo. Y dentro de nuestra empresa, en el Grupo 7 Urbana y BRICS, una cosa que tenemos es que tenemos procesos internos de innovación. Siempre estamos viendo cosas nuevas, buscando cosas nuevas, estructuras nuevas, y se unieron varias cosas. Momento, la persona que hacía la programación llegó, y eso hizo que pasáramos a esto. Por favor,
a los de producción les pido si pudiéramos pasar un minuto al video que les pasé ahorita. Esto es lo que ocurrió en el día 0. Hola, soy Alberto Aspurba, founder de la firma Brix Asset Management. Brixpool creó la primera criptomoneda respaldada por inmuebles en Estados Unidos. Algunas criptomonedas basan su atractivo en la incertidumbre y el riesgo. Nosotros nos diferenciamos puesto que apostamos por realizar un activo virtual de baja volatilidad, ya que nuestra moneda está vinculada a inmuebles que generan rentas. Brixpool se protege contra alzas y bajas en comparación a otras criptomonedas. Así protegemos la inversión de aquellos cuya visión se enfoca en las nuevas tecnologías, les gusta tomar riesgos de negocio y sobre todo hacer de sus proyectos de vida gracias a una buena inversión. Síguenos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo y regístrate en nuestra página web brixpool.io. Chao. Así empezamos. Eso fue nuestro día 0. Después de 120 días de ardua programación, armando todo lo que era la estrategia del ICO, eso fue nuestro primer video en YouTube. ¿Qué ocurrió? Básicamente hicimos un token que se llama Brixpool, lo pueden ver perfectamente en Etherscan. El símbolo es BRIC, que es como el ticket que tiene una acción. Un Ether, puedes comprar 1000 BRICs. El tamaño de la emisión son 50 millones de tokens. La página de suscripción, los invito a que la visiten, brixpool.io. Y el uso de los fondos, 10% que eran los costos de colocación y marketing y 90% que era el dinero que iba estrictamente a la adquisición del fondo. Básicamente Brixpool es un token respaldado por bienes raíces comerciales, que no es otra cosa que el fondo que hicimos inicialmente. Lo que hicimos fue tokenizar ese fondo para darle mejor tracción. Porque, ¿qué es lo que ocurría? Como el fondo tenías que abrir una cuenta en un broker dealer en Estados Unidos o en un banco europeo que te diera custodia, no lo hacía accesible. Entonces lo que hicimos fue una forma de democratizar más el capital. Nosotros, ¿cómo generamos valor? Básicamente las rentas no se entregan rentas, sino que con el producto de la renta se van recomprando tokens. Entonces nuestra ecuación realmente es de generación de valor y no es como un REIT que reparte renta. Esto es un poco el roadmap. Esto es bien importante cuando ustedes inviertan en un ICO, tienen que ver el roadmap. Roadmap es la hoja de ruta crítica de ese ICO. ¿Qué se va a hacerlo con la plata y cómo va a ser el deployment capital en el tiempo? Eso es básico. Nosotros como primer tranche tenemos una meta de 10 millones de dólares. Con eso se compran esos 3 activos que aparecen ahí, que se los mostró Diego. Y luego pasamos a comprar una plaza adicional con esos 4 millones de dólares extra. Con 6 compramos los activos que compramos inicialmente. Y luego íbamos a otro tranche de 10 millones de dólares. ¿Cuáles son las barreras de entrada de un ICO? Esto es importantísimo. No crean que en el mundo cripto todo es miel sobre hojuelas. Aquí hay varias cosas que hay que tener bien claras. La primera es los tiempos en el mundo cripto. Un día en el mundo cripto es equivalente a una semana normal de actividad en el mundo de los negocios. Eso es una realidad. O sea, ustedes recibirían llamadas y llamadas de gente. Mi mujer llegó a un punto que ya me decía, por favor apaga el teléfono porque a las 3 de la mañana llamaban de Singapur, o un cuate que se había tomado 4 Red Bulls ahí en San Francisco. O sea, todo eso pasaba. Y ahí entramos en barreras de entrada muy importantes. La primera es, hay muchas cosas fake en el mundo cripto. Mucha gente aprovechó esto para hacer cosas ilegales. Muchas de ellas son páginas o de hackers en Rusia o norcoreanos que arman páginas falsas para apropiarse de las criptomonedas de las otras personas. La segunda, el aprendizaje. O sea, hay un tema que es que enseñarle a las nuevas personas que entran en este negocio a cómo funciona lo cripto. Porque, ¿qué ocurrió en el caso nuestro? Les voy a hacer una pregunta aquí rápida. Levanten la mano, ¿cuántos han invertido aquí en cripto? ¿Alguna vez algo en su vida? Poquitos. Si vemos, es relativamente muy poca gente. Imagínense todo el resto, tenerlos que educar en comenzar a invertir en cripto y que va a estar invertido de paso en inmuebles. Entonces, es generar el conocimiento sobre eso.
Después hay mitos sobre el cripto, mitos muy importantes. Uno es la inseguridad, por el contrario, es extremadamente seguro. Lo que pasa es que oímos nada más las historias de terror, ¿no? Otro es el tema de la tecnología. No todo el mundo entiende el tema del blockchain, cómo funciona, cómo se come, cómo funciona esto. Realmente es una tecnología que, si bien en profundidad es muy compleja, porque es criptografía, y la verdad que no hay cosa más árida que la criptografía, vaya, realmente es relativamente sencillo en concepto. Lo otro es el marketing. A nosotros nos pasó, y fue horrible, nosotros nos pasaron varias cosas terribles cuando salimos. La primera fue que cayó el mercado de criptomonedas cuando lanzamos nuestra cripto. O sea, nosotros salimos y a los 2 días el mercado se vino para abajo, que fue en el primer trimestre. La siguiente semana vino Facebook y nos dijo, ¡pum!, te cortamos la publicidad. ¿Por qué? Por las políticas legales. Luego vino la de Twitter, luego vino la de MailChimp, y así varios que nos hicieron más complejo el proceso. Luego hay una parte que es real, que es la parte de las leyes. México, la verdad que somos muy afortunados de tener la legislación más avanzada en materia de fintech. Pero tenemos barreras de entrada cuando vemos mercados como Estados Unidos, que puede ser considerado un valor, un security, o mercados como China, que te banean la inversión en ICOs. Entonces, eso realmente es todo un tema. ¿Cuáles son nuestros nuevos retos? Porque a la final de cuentas, la pregunta es, ¿estos cuates que son tecnológicos? No, señores, nosotros somos desarrolladores. Y como la mayoría de los que están aquí, nuestro negocio es levantar plata para poner a producir plata, ofrecer a los inversionistas un rendimiento y nosotros cobrar un fee y un promote. No es otra cosa que eso. Lo que hicimos fue generar tracción, una nueva tracción sobre el mismo vehículo. Y eso nos hizo traer nuevos retos. ¿Cuál fue el nuevo reto? Nosotros agarramos y fue cuando dijimos, miren, si queremos realmente levantar capital, como digo yo, billete serio, hay que institucionalizar el negocio, llevarlo a otro nivel e irnos a los mercados de capital. Lo cual, como les dije anteriormente, no es imposible. ¿Quién invierte en un ICO? O sea, ¿quiénes son el típico inversionista que se mete en un ICO? La verdad que es bien interesante este punto. Unas personas que son los que entran más fácil, los que ya están familiarizados con el tema cripto. Eso definitivamente lo primero que hay que segmentar es a gente que ya esté en el negocio. La segunda, que invierte en tema cripto, y es un poco redundante, es que las mismas personas que están en el tema cripto, sencillamente, muchos han tenido una riqueza que en su vida habían logrado tener. Les voy a echar el cuento del que me programó. El cuate, ingeniero electrónico, un hombre brillante, una fortuna normal, agarró, vendió su departamento, ¿ok? Señor viudo con 2 niñas. Vendió su depa y dijo, voy a meter toda esta lana en Bitcoin. Piensa en esto, vender tu depa, que es la seguridad del techo de tus hijas, agarró, alquiló un departamento, pagó 1 año por anticipado y compró todo en Bitcoin a $400. Bueno, este señor hoy en día tiene más de $10 millones. Y les hablo en menos de 2 años. Entonces, muchos inversionistas así, son cuates que realmente entraron por ser geeks, por experimentar y se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Ni siquiera es que eran unos genios. Sencillamente vieron un tren pasar antes que nosotros. No es otra cosa que eso. Hay unos pocos fondos de Venture Capital, pero el fondo de Venture Capital en la industria de cripto tiene un problema. Son fondos muy chiquitos. O sea, si ustedes se fijan, un fondo de cripto normal, son fondos de 5 millones, 10 millones de dólares. Y por temas de diversificación, un ticket después de todo el due diligence y todo el rollo, te van a poner son $250,000. Entonces, lo único que sirve realmente ir con un fondo de Venture Capital en un proceso de cripto es un tema reputacional, si ustedes me dicen a mí. No va a ocurrir otra cosa. O sea, es muy fancy decir, tengo a los hermanos Winklevoss atrás, es muy fancy decir, tengo a Ripple atrás. Eso es padre y ayuda a vender más rápido, pero no otra cosa. Y en términos geográficos, mucho chino, coreano, gente de Singapur y Japón. Si piensan hacer un ICO, definitivamente tienen que ir para allá. Y cada viajecito son $25,000.
¿Por qué? Porque tienes que pagar tu viaje, tu boleto, ir a China, echar el cuento, invitar a la gente, y es otra forma de hacer negocio. Realmente en Asia tienen formas que nosotros no tenemos y tenemos que aprenderlas, y eso también cuesta plata. ¿Para qué sí y para qué no? O sea, ¿para qué sirve hacer un ICO y definitivamente para qué no? ¿Para qué sí? Crowdfunding pequeño tiene sentido si vas a hacer una transacción que no amerite ir a un mercado de capital, donde los costos del mercado de capital realmente no tengan sentido. Luego, el otro es temas de alta escalabilidad. O sea, si tienes realmente un modelo de negocios que es totalmente disruptivo, diferente y que puede llevar esto a unos niveles de otro mundo, y de paso a una velocidad que un ecosistema de venture capital no funciona, un ICO definitivamente es una buena opción. Lo otro, que es un poco redundante, pero es real, es modelos de altísima innovación. Y lo otro es lo que llaman en mercado de capital la ventana de colocación. Cuando nosotros decidimos hacer esto, había una ventana muy importante de ICOs, que hoy no la hay, y entonces eso hace que si existe esa atracción de mercado hacia cripto, tiene sentido que levantes lana vía cripto. La otra es, para dejar claro, ¿para qué nos sirve? Porque esto no es la panacea ni soluciona el mundo. Crowdfunding grandes definitivamente no. O sea, ustedes pueden ver empresas como Telegram, que ellos pensaban hacer un ICO y terminaron con fondos de venture que suscribieron su suscripción, que tuvieron su suscripción de capital. Empresas como Ripple, cosas así. Pero irse a crowdfunding grandes, que voy a decir, mira, voy a hacer un crowdfunding de millones de dólares para un edificio, no tiene sentido. Es la realidad. Tokenizar activos, ese era el gran paradigma y lo que todo el mundo decía, no, ahora viene una tendencia que llaman tokenization. El tokenization, eso no es real. ¿Por qué? Porque tiene más sentido utilizar una bursatilización común o un fideicomiso en términos más chicos, como en México, antes de meterse a hacer algo cripto tokenizado. ¿Para qué no? Levantar capital institucional. El capital institucional en el tema cripto, como ven, son tickets muy chiquitos, no tiene ningún sentido. O sea, eso es una realidad. Y la otra cosa que es un poco que sí creo que es importante, existe demasiada plata en los mercados institucionales. Hay más plata que proyectos buenos, es la realidad. Y hoy en día el capital compite con los proyectos. Antes la ecuación era un poco a la inversa. ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿El que tiene la lana o el que tiene el proyecto? Hoy les digo, sin duda, el que tiene el proyecto, no el que tiene la lana. El que tiene la lana y cada día tiene más lana, tiene un grave problema. Entonces no tiene sentido usar para temas grandes, temas de ICO. Que es otro tema importante que es importante también ver aquí, que es un tema muy satanizado, el tema de KYC, el Know Your Client, famoso. En el tema cripto, a nosotros siempre nos han dicho que eso es para cosas malas, que eso es de que los narcos lavan ahí su lana y cualquier cantidad de cosas, la verdad que muy satanizadas, la verdad que es bastante. Una cosa es que por lo menos, y es por lo que se satanizó, fue por el caso de Silk Road. No sé si conocen Silk Road, un sitio web que básicamente vendía desde drogas ilegales hasta asesinos a sueldo, todo pagado con cripto. Eso fue lo que satanizó el cripto, es la realidad. Entonces el KYC es una parte muy importante, ustedes no pueden recibir definitivamente dinero sucio, ni nadie puede recibir dinero sucio, entonces sí hay que cumplir ciertas normas. Básicamente, si el monto es menor de $10,000, lo que reciben en cripto es suficiente con el correo electrónico a efectos de KYC y pasar lo que llaman un whitelist en cuanto a que hay cuentas que ya están plenamente identificadas, porque esa es la belleza del cripto, todo queda registrado, que saben de que son de gente que está en negocios dudosos. Y la siguiente es básicamente el proceso de KYC normal, que tenemos pasaportes, comprobantes de domicilio, datos personales, y que es muy completo. Y muy importante el tema de los países vetados. Si ustedes hacen una publicidad, una cripto en Estados Unidos, vaya, eso puede considerarse una oferta ilegal de valores. O sea, puede tener inclusive repercusiones a nivel criminal y multas muy fuertes. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo por su tiempo. Les dejo ahí nuestra página web para que la visiten, conozcan un poco de nosotros
Y bueno, la verdad que cuando quieran cualquier pregunta estoy a sus órdenes después. Bueno, muchas gracias.